llamado para poder entender lo espiritual. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, cuando nosotros decidimos llegar a Cristo y venimos y aceptamos a Jesucristo en nuestras vidas como nuestro Salvador, pasa una transformación grande en nuestras vidas y Dios nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender su palabra y para que podamos vivir la vida espiritual. Sin esta ayuda de Dios, nosotros no podemos conocer ni entender lo espiritual, no podríamos orar, no podríamos hacer nada, porque el hombre natural no percibe lo que es del Espíritu. Entonces, nuestra posición delante de Dios es que nosotros no podemos entender. El pecado nos ha enceguecido nuestro entendimiento. Dios tiene que darnos su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender y vivir la vida espiritual. Otro aspecto de nuestra situación delante de Dios es la siguiente. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nuestra posición delante de Dios, otra parte de otro aspecto de nuestra posición delante de Dios, es que Dios no oye nuestras oraciones. Porque Dios dice aquí en la palabra que Dios no oye a los pecadores. Dios, si nosotros queremos acercarnos a Dios, queremos hablar con Él en un momento, nosotros no podemos hacerlo porque estamos manchados con el pecado. Nosotros no podemos acercarnos como estamos a un Dios santo, perfectamente santo como Él es. Entonces, la única manera que nosotros tenemos de acercarnos a Dios es a través del único intermediario que Él ha establecido. Y ese intermediario es Jesucristo. Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres, porque Cristo nos prepara y Cristo nos limpia con su sangre y nos perdona para que nosotros podamos entonces, pasando por Cristo, habiendo sido perdonados y limpiados nuestros pecados con la sangre del Cordero de Dios, entonces tenemos entrada al Padre. Es la única manera de que nosotros podamos tener entrada al Padre a través de Jesucristo, porque de otra manera Dios no oye nuestras oraciones. Esa es la causa porque hay tantas personas que pasan toda su vida orando y pidiendo y rezando rosario y haciendo tantas cosas, pero están en su pecado y Dios no oye. Dios no oye. Usar el rosario para orar, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Entonces Dios no oye a las personas que no hacen las cosas conforme a su palabra, conforme a lo que Él dice. Esa es otra parte importante de nuestra posición delante de Dios. Nosotros sencillamente estamos en una posición muy tremenda, muy terrible, porque estamos apartados de Dios por el pecado. Dios no oye nuestras oraciones. Nuestra situación natural como hombres naturales nos hace que no entendemos la palabra de Dios. Otro aspecto de nuestra posición delante de Dios es la siguiente, la que encontramos en Romanos capítulo 6 versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el destino natural del hombre que no tiene a Cristo. Dice así: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros todos, por causa de nuestro pecado, estamos condenados a la muerte físicamente y después a morir espiritualmente, que significa estar separado de Dios por la eternidad en un lago que arde con fuego y azufre, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y es tan grave el pecado delante de Dios, es tan grave el pecado delante de Dios, que Cristo tuvo que morir en la cruz para salvarnos, para darnos salvación. O sea, no menospreciemos el pecado y no pensemos de una manera porque Dios no piensa de esa manera, sino pensemos como Dios piensa. El pecado es grave delante de Dios. Entonces, nosotros estamos destinados a la muerte, pero Dios envió a Jesucristo para cambiar ese destino, porque Dios nos ama de tal manera y Él no quiere que nosotros vayamos allí, porque el infierno, dice la Escritura, no fue construido para el hombre,
El infierno, dice la Biblia, fue construido para el diablo y sus ángeles rebeldes. Pero todos los hombres que no quieran aceptar la voluntad de Dios, que no quieran hacer la voluntad de Dios, eso implica que le están dando la espalda a Dios y están en rebeldía. Y el Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí. O sea, significa que esa persona no quiere nada con Dios. ¿Y cómo va a ir al cielo si aquí en esta tierra no quiere hacer la voluntad de Dios? Es imposible que en esta tierra no querramos hacer la voluntad de Dios. Querramos vivir en sinvergüenzura, en pecado, en inmundicia, en mentira, en engaños, en maldad. Y después de partir de esta tierra ir al cielo. No tiene sentido. No tiene sentido. Nunca van a la iglesia, nunca visitan la casa de Dios y en la eternidad quieren vivir en la casa de Dios. Es imposible. O sea, no es hipocresía. Entonces, todos los que no acepten a Cristo como su Salvador personal, hay un pago para ello por haber rechazado al Hijo de Dios, y ese es la muerte eterna. Entonces eso es parte de nuestra posición delante de Dios. Estamos destinados a la muerte, pero no tiene que ser así, porque Dios envió a Jesucristo para cambiar esa situación. Todo depende de ti y de mí, porque tenemos un libre albedrío. El libre albedrío significa que Dios respeta nuestras decisiones, que nosotros somos los que tomamos las decisiones. Dios pone delante de ti, delante de mí, el camino del bien y del mal. Nos corresponde a nosotros decidir y nosotros somos responsables por las decisiones que tomamos. Otro aspecto importante de nuestra posición delante de Dios la conseguimos en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 21, y dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Está hablando el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos